Eh, Damos paso a la presentación de Eric. Gracias por todos los que están convocados a la reunión. Así que puede empezar, Eric. Muy amable. Buenos días, futuros colegas, profesores, jurado. Voy a iniciar con la presentación del proyecto de fin de carrera titulado Equipamiento Educativo para la Vinculación Humana, la CENEM. En este caso, mi proyecto nace a partir de una postura inicial, lo cual me permitió desarrollar cada uno de los aspectos del proyecto y en conjunto a mi tutor presentarles el resultado final. Mi postura o interés personal inició hace 20 años sin que yo lo supiera. Voy a dar una breve historia. Pero voy a empezar contando mi historia. Nací en Ecuador en 1995, familia, y esta franja representó lo que pasó en 1999, era bancario y el éxodo migratorio de Ecuador. Mi familia, igual que cientos otras de miles de personas, tuvimos que emigrar a otro país y llegamos a España en el año 2000. A un nuevo lugar, con nuevas costumbres, sin conocer a nadie. Poco después empezamos a hacer vida y 11 años después decidí regresar a Ecuador. 11 años después el escenario se repite. Nuevo país, nuevas costumbres y sin conocer a nadie. Como mi caso fue el de cientos de miles de personas, en donde el mayor número histórico de migración en Ecuador se da en el año 2000, justo el año que salí, con 180,000 migrantes en tan solo un año. Iniciamos el siglo XXI siendo un país emisor de migrantes, y 20 años después nos transformamos a uno receptor, teniendo un máximo histórico de 399,000 migrantes recibidos en el año 2017. ¿Cuál es la problemática de esta situación? En mi experiencia personal, he podido ver y vivir que existen problemas de rechazo e discriminación, y en la situación de alguien realmente migrante, con problemas mucho más grandes de los que yo tuve, toda esta problemática se acentuó. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero garantizar que exista una cohesión e integración social tanto de la población nativa del lugar como de la visitante, y todo esto por medio de la intervención del espacio público. Como uno de los objetivos principales de este trabajo de vinculación es la identificación de posibles zonas de vinculación dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Estas deben tener los rasgos de ser áreas públicas, cercanas a núcleos urbanos, y deben tener actividades que promuevan el interés. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque la ciudad en la que vivo no responde a las necesidades de un nuevo grupo cada vez mayor. La ciudad se densifica y se expande cada vez más, hasta el punto de que si no existe un control, o se pone a un lado el derecho al bienestar y al vivir en la ciudad. Por ello, lo que planteo es evitar la división clara entre unos y otros y sus formas de discriminación, aislamiento o separación. Vivimos dentro y alrededor de arquitectura, tanto como somos lo suficientemente sensibles como para darnos cuenta o como no. El elemento común de cada una de las personas es la ciudad en la que vivimos, y por ello, por medio del espacio público se puede cambiar y mejorar la integración de las personas. Con el intermediario que es la ciudad y con cada uno de los ciudadanos. A la pregunta de cómo lo voy a hacer es generando y o rehabilitando el espacio público. Leyendo e investigando autores que me ayudan a fundamentar la parte teórica, encontré a Borja y Castells. Son urbanistas y arquitectos de gran renombre, en donde ellos opinan que el espacio público es entendido como el elemento articulador de representación social y como lugar de expresión colectiva de la sociedad. El espacio público es el espacio cotidiano de los foros, de las relaciones causales con los otros, del recorrido diario entre las diversas actividades y del encuentro. El siguiente bloque de la presentación es la definición de cada uno de estos conceptos. El espacio público es cada uno de los parques, aceras, áreas infantiles de libre uso por los habitantes de una ciudad, donde pueden expresarse de manera cultural, deportiva o cualquier otra forma. En América Latina, las ciudades han pasado por varios cambios y procesos de reestructuración, sobre todo impulsados por las ideas provenientes de Occidente. Sin irnos muy lejos, nuestra propia ciudad, Quito, ha tenido X número de planes de ordenamiento territorial y ninguno se ha llevado a su culminación. Es por ello que la unidad en nuestras ciudades es un concepto muy poco visto, y esto ha afectado a la forma de vivir en las ciudades latinoamericanas. ¿Cuál es el objetivo del espacio público en la ciudad? Es que desde el urbanismo se enfrenta la idea de hacer ciudad desde el espacio público, con elementos o proyectos que articulan este campo.
El espacio público lo podemos encontrar en varias tipologías. Voy a explicar 4 brevemente. La plaza es un gran vacío delimitado en su perímetro y se caracteriza por ser un remate de calles influyentes. Tiene la capacidad de congregar a un gran número de personas. Las áreas infantiles, donde el juego es parte de la naturaleza de los niños, o sea, piedras o palos, es un proceso de maduración de cada uno. Y es por ello que para poder controlar a los infantes, desde mediados del siglo XIX se emplearon las áreas infantiles. Las calles y aceras son la columna vertebral de una ciudad y por ellas se da la circulación y articulación de flujos de personas. Durante los últimos 30, 50 años ha habido una corriente de priorización del vehículo, de las calles, sobre las personas, las aceras. Pero por suerte, hoy en día eso está cambiando. Y los parques son grandes áreas de terreno, generalmente de vegetación, destinados principalmente a los públicos. Entendiendo cuáles son las tipologías de espacio público, puede extrapolar 4 reglas del juego que hacen que un espacio público funcione. Primero, la seguridad de cada uno de los usuarios o transeúntes de este espacio. Es necesario para garantizar su bienestar. El confort, tanto térmico como acústico, debe estar dentro de niveles controlados. La apropiación, quizá el término más importante, es la idea de que las personas desarrollen una memoria o un sentido de pertenencia a un lugar específico y por medio de esto la gente se preocupe de cuidarlo y de usarlo debidamente. Y el uso, ya sea específico o general, debe dar la acción a las personas. Debe dar una acción a las personas. No vas a donde no tienes nada que hacer o donde no puedes hacer nada. En un caso de estudio de rehabilitación de espacio público o de grandes áreas de terreno es el caso de la red verde urbana, desarrollada por la Alcaldía de Quito, en donde desarrollan un sistema de conectores de vegetación que conecta áreas naturales de conservación y espacios verdes de Quito, utilizando recursos geográficos, ecológicos y paisajísticos. Y dividió su propuesta en 3 áreas: áreas ecológicas, áreas de transición con potencial ecológico y áreas verdes recreativas. Las tipologías previamente explicadas dentro de este plan se da una reinterpretación, generando ecocorredores en vía, ecopuentes, ecocorredores en escalinata y elementos sinérgicos. Esto es una forma de rehabilitar los espacios públicos que se usará en el proyecto más adelante. Sin embargo, la problemática que se vive en Quito con respecto a los espacios públicos es diferente. Por ejemplo, comparándolo con la tipología principal, las plazas o rotondas son insalubres, escasas, no tienen actividades. Las áreas infantiles son inexistentes o se considera que por poner un juego ya es un área infantil. Las calles y aceras, como dije anteriormente, en las ciudades se ha priorizado el vehículo, generando aceras estrechas, insalubres, sin cuidado y estéticamente desagradables, donde las calles abundan. Los parques, si bien los parques de gran escala funcionan, Esto es de abajo, ¿no? Los parques conectores o de pequeña escala Creo que están en un estado erosionado o insalubre. Esto es por la casa de Alex. Sí. Retomando el tema de los migrantes, la municipalidad también ha desarrollado un programa o una agenda de movilidad humana. Una agenda de movilidad humana en la que hablan de personas o grupos de personas de atención prioritaria. A estas personas se les llama GAP. Dentro de esta categorización están los migrantes, a cuyas siglas me referiré a partir de ahora. Dentro de su programa, ellos garantizan una lista de derechos a los cuales el municipio quiere otorgarles, como por ejemplo el derecho al trabajo, en donde cito textualmente: tanto el Estado como la sociedad están en la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, evitando y eliminando barreras sociales discriminatorias mediante la debida diligencia en la concesión de sus requerimientos, más aún cuando estos se encuentran determinados en una norma. Bajo este nuevo parámetro surge la idea de promover funciones dentro del proyecto o del programa arquitectónico con las que se pueda fomentar este derecho. El tercer bloque de la presentación es el acercamiento, en el que se explican las pautas, mapeos y búsquedas de la mejor zona en la que emplazar un proyecto arquitectónico y que se resuelvan las problemáticas anteriormente explicadas. El primer mapeo de Quito, de los llenos y vacíos, responde a la pregunta ¿dónde empezar? Se genera un contraste entre llenos y vacíos, blancos y negros, que sirve para apreciar las diferencias entre estas manchas y así conocer amplios puntos de espacio vacío con relación a un contexto lleno. La primera franja de la izquierda
encontramos el Parque Bicentenario, el Ejido, Sentidos del Cementerio del Batán, el área del Panecillo, la Carolina y por último el Parque de las Cuadras. Todos ellos tienen un potencial inicial para el estudio y el desarrollo del proyecto. La siguiente pregunta importante era, ¿a dónde llega la actor migrante? ¿A dónde llegan los datos? Sí, y para ello se realizó el mapeo de densidad migratoria, que conjunto al registro estadístico de entradas y salidas internacionales realizado por INE en el 2018, se pudo averiguar por parroquia urbana el número de personas que llegaron aquí. Y es el caso de la parroquia urbana de la Kennedy, que cuenta con el mayor número de personas, 8.817 distribuidas en un área total de 610 hectáreas. Ya sabemos las áreas vacías, también sabemos a dónde llegan. La siguiente pregunta es, ¿dónde se da la mayor cantidad de encuentros? Estos datos los encontré en la investigación IRD del Instituto de Investigación para el Desarrollo, en donde marca dos centralidades. Una en el centro histórico de Quito y otra en el sector norte de la ciudad, entre las parroquias de La Concepción y La Kennedy. Por último, el mapeo sobre las áreas públicas arroja que las áreas que favorecen el encuentro a gran escala son el Parque Bicentenario, la Carolina, el Parque Metropolitano y el Chimbio. Como se puede ver, la mayoría de manchas son de carácter verde público, sin embargo las deportivas son escasas y de escala reducida. Cuando sobreponemos cada uno de los mapeos, que a su vez responden a una pregunta problemática a analizar, nos arroja lo siguiente. Existen dos franjas potenciales en la ciudad de Quito. La primera, ubicada al norte, donde destaca la parroquia de la Kennedy, debido a su conexión inmediata con el Parque Bicentenario, tener dos núcleos de índice de movilidad elevado y en mayor parte por ser donde más GAPS habitan. En el segundo lugar está conformado por CHQ, el Centro Histórico de Quito. Es donde mayor encuentros se dan en la ciudad y está entre las 5 parroquias con mayor densidad de GAPS. Finalmente, decido seleccionar la primera franja debido a que no ha sido tratada ni se han desarrollado grandes propuestas urbanas o arquitectónicas que den una solución a la problemática planteada, a diferencia del CHQ, donde las propuestas abundan. La parroquia seleccionada es la parroquia urbana de Quito. Esta parroquia cuenta con un total de 69.000 personas que viven dentro de este espacio, con un área de 610 hectáreas. Cuenta con supermercados, el Parque de la Luz, el Mercado John F. Kennedy y en sus inmediaciones el Parque Bicentenario. Su sistema de movilidad pública consta de corredores, alimentadores, 3 avenidas muy importantes y en el futuro contará con la estación del Metro de Quito. Su población se concentra mayoritariamente en 2 ejes comerciales y uno residencial. La avenida Real Audiencia, la calle Capitán Ramón Borja y el último en la avenida Lima. Sus áreas públicas o semipúblicas se dividieron en 2, parques y comercio, con mayor flujo en la calle Ramón Borja y áreas verdes públicas dispersadas a lo largo de toda la parroquia. Con respecto a las problemáticas que existen en este lugar, los dividí en subcategorías. La primera es sobre el estado de las áreas verdes, donde existen 57 parques que suman un total de 53 hectáreas, dotando a las 69.000 personas que viven aquí de 7,73 metros cuadrados por persona, situándose por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que se sitúa en 9 metros cuadrados. Con respecto a los parques, su estado está completamente erosionado, no existe iluminación nocturna, por ende los espacios son peligrosos en la noche, y las áreas infantiles son inexistentes, o existe un par de juegos, pero nunca nadie los usa. Están rotos. Otro de los problemas es el estado y capacidad de los equipamientos educativos. Existe un déficit de 2.269 plazas y el estado de muchos de estos es insatisfactorio. Por lo general, todos tienen un muro perimetral con el que se aíslan de su contexto. Y por último, con respecto al mercado barrial, si bien tuvo una historia inicial importante, hoy por hoy se encuentra en desuso, con 5 puestos activos de los que vivía por 80, y sin embargo, en la parte exterior de la infraestructura del mercado barrial, la actividad es constante, porque existen puestos efímeros de venta de frutas y verduras. ¿Cuáles son los problemas que existen en esta zona debido al mercado? Se genera insalubridad, ya que muchas de las veces la fruta termina en el piso y nunca hay la limpia, circulación vehicular, ya que los camiones de carga y descarga se quedan todo el día aparcados en las calles aledañas, y como dije anteriormente, la infraestructura en desuso.
Una vez identificadas las problemáticas de la zona, pasa a determinar el alcance del plan mazo. Primero se delimita el área de acción, a una franja central donde se aprecia cada problema y cada potencialidad, ubicada en la parte central de la parroquia. Y se proponen estrategias de recuperación acorde a la postura inicial, de integración y cohesión social. Estas son la de potenciación o potenciar la red de movilidad, el mejoramiento de las áreas verdes, la rehabilitación de equipamientos comunitarios y la integración de todas estas propuestas. En esta última se diferencian zonas o etapas diferentes a las otras. Por ello se las dividió en 5 etapas. La primera tiene la característica de estar unida al Parque Bicentenario, la segunda etapa es una plaza de ingreso al eje verde existente, la tercera por tener un carácter recreativo o deportivo, la cuarta por los equipamientos que existen y la última por ser un remate del eje verde. Cada una con sus problemáticas y en de sus propuestas. En este caso me centraré en la cuarta etapa, en donde se propone una reestructuración del equipamiento educativo, la continuación del eje verde como un elemento primordial y la generación de plazas que permitan la estancia dentro del proyecto. Esta etapa, la etapa 4, será la que selecciona para realizar la intervención arquitectónica. Como dije antes, cuenta con un colegio con un área de 5.000 metros cuadrados y un mercado con 5.000. El quinto bloque de esta presentación es la explicación de los criterios proyectuales. El área de intervención es toda la manzana, con un área total de 11.400 metros cuadrados, con una pendiente constante de 3%, donde el punto más alto está situado al noreste y el más bajo al suroeste. A esto se busca reestructurar los elementos existentes en base a la priorización del eje verde. Los criterios de implantación se realizaron en 6 pasos. La inclusión de los ejes prediales, la jerarquización del eje verde como elemento configurador, usar los ejes de persistencia para acomodar los nuevos bloques, aprovechar la forma cuadrática para tener 4 centralidades, una en cada esquina, generar relaciones entre los vacíos y el eje verde, y por último la formalización de cada uno de los criterios, resultando en planta baja en 6 bloques longitudinales delimitados por otros horizontales. Y se marcan los ingresos desde el espacio central del eje verde, donde se ubica el programa administrativo, que controla el ingreso y salida a esos espacios. A su vez, estos están conectados a los bloques educacionales y los bloques alimenticios. Y como elemento predominante destaca el programa recreativo que conecta y vincula a cada uno de los bloques. En cuanto a los criterios espaciales, se desarrollan en 6 parámetros. El uso de cerramiento, no como un elemento divisorio, que te aísle, sino que controle y que regule la relación con el interior. La arborización de las calles secundarias que se conectan con el eje verde, la pacificación de las vías principales del proyecto, poniendo énfasis en el peatón sobre el vehículo. Como dije antes, la ubicación estratégica de los bloques, la inserción de puentes conectores elevados que permitan la conexión segura entre todo el proyecto. Y por último, el eje verde. Se respeta y en el interior del proyecto se vuelve una plaza cómoda para la estancia y el encuentro, siendo así la volumetría final. En el sexto bloque de la presentación se encuentra la información técnica y planimétrica del proyecto. Esta es la implantación urbana macro del proyecto con el eje verde y con la planificación general de cada espacio. La implantación general, en donde se ve la intervención de toda la manzana. Y para poder explicar el proyecto y su programa, se realizó una simetría en corte con la tabla de actividades, el aforo máximo, los metros cuadrados por persona y su código de iluminación. La planta superior de cubiertas, donde se ven los planos superiores, las isometrías por bloques. En este caso se representa el bloque de primaria y el de administración y salón de actos. En la tercera planta están los bloques de circulación vertical y la cubierta recreativa vegetal. En la isometría del bloque de administración, del salón de actos y el ingreso a cada uno de estos espacios. Y el segundo bloque educacional, que sería la secundaria o bachillerato.
En la segunda planta, en la planta superior, se encuentran las aulas, la cubierta de los puentes, la cubierta de los puentes conectores y la cubierta recreativa del bloque central. En la franja inferior, en el lado izquierdo, los talleres de capacitación profesional y en el derecho, la infoteca con sus estudios. La isometría del restaurante y del bloque de la infoteca, más una parte de los puentes conectores. Y la primera planta es donde los puentes conectores entran en función y permiten la conectividad de una franja con la otra, permitiendo que a ciertas horas los estudiantes del colegio, del departamento educacional, puedan circular por todo el proyecto. La isometría de los talleres de capacitación, con el programa dedicado a cada espacio, capacitación de seguridad, emergencias médicas, movilidad, etc. Y el restaurante del proyecto. Lo que quiere hacer con la escuela. En la planta baja general se muestran los ingresos, las aulas, administración, el salón de actos, las plazas centrales y la intervención de paisajismo del eje verde dentro del proyecto. Con este plano de accesos, flujos y filtros, se logra mostrar cómo es la nueva circulación propuesta a lo largo del eje verde, dentro del proyecto y los ingresos controlados a cada uno de los bloques. En la fachada general oeste se muestra la escala del proyecto, los ingresos de luz, el trabajo con los parasoles, además de que se muestra el ingreso al proyecto. Una vez más, la vegetación como un elemento primordial de esto. En el corte general B' se muestra el trabajo con las plazas internas, en este caso el del bloque de primaria, el desnivel que se trabaja con respecto al espacio exterior, que sirve para regular y controlar las visuales hacia el interior. En el corte general CF' se muestra la prolongación del eje verde dentro del proyecto. El juego de los planos de ingreso para controlar las visuales hacia el interior y los puentes conectores que a su vez sirven para remarcar los ingresos. Como parte de los detalles de constructivos, se muestra una planta constructiva del bloque escolar. Como parte de los detalles constructivos, se muestra una planta constructiva del bloque escolar, en donde se especifica el material de tumbados, puertas, ventanas, pisos, paredes, mamparas, etc. Y su correspondiente corte constructivo, con el que se muestra el trabajo en las aulas, la materialidad y especificaciones constructivas. Unas vistas interiores de las aulas tipos y del patio central, y cómo sería la vista de los puentes conectores con la vegetación, el ingreso al bloque de primaria, de la vista interna de la plaza o patio recreativo del bloque educacional, salón de actos o cancha deportiva, la vista interior del restaurante, y esa sería la vista interna del eje verde a través del proyecto. Llegamos ya al tramo final de la presentación, en el que hablaré brevemente de las asesorías realizadas, en este caso de la asesoría estructural. Como estructura principal se trabajó con proyectos de hormigón, con cimentaciones a las que se añaden columnas metálicas y estas a su vez, loesas colaborantes y finalmente las cubiertas. Gracias a la ayuda de mi asesor estructural se dividió el proyecto en 3 tipologías. La A, que porta la carga de 3 pisos, la B, que son los puentes conectores, y la C, que son los ingresos, o solamente soportan un piso. En base a la carga proyectada de cada uno, se calculó las dimensiones de la cimentación. Cada uno de los bloques no supera los 25 metros de longitud por cuestiones sísmicas. En esta lámina se muestra el detalle de plintos aislados o corridos, el detalle de cadenas, el cuadro de columnas, que no es más que 2 perfiles de acero rectangulares soldados en un lado, para así formar la columna rectangular de 20 por 20 que se usa a lo largo de todo el proyecto. El detalle de contrapiso del losa colaborante, donde se muestra el cuadro de vigas tipo IPM. ¿Qué es eso? Y las correas tipo C, que se usan como refuerzo. En la asesoría de paisajismo se logró trabajar cada uno de los elementos del eje verde, desde la conexión con el Parque Bicentenario hasta su remate, como se puede ver en las matrices de paisaje desarrollados gracias a la ayuda de mi asesor, el arquitecto Francisco Ramírez. La plantación general del proyecto paisajístico, las matrices de paisaje en planta baja, con tipo de árbol, tipo de acabado de piso exterior, tipo de mobiliario urbano, y las matrices de paisaje en los cortes paisajísticos.
Finalmente, con la asesoría de sustentabilidad, se trabajaron los temas de radiación solar y respondiendo a una de las correcciones de mi jurado, en el lado oeste se recibe el sol fuertemente a partir de las 4 de la tarde, hora en la que los niños ya no son en clase. También se optimizaron las fachadas y mediante esto se decidió usar parasoles como método de protección contra demasiada irradiación solar. Por medio de los puentes ingresa el viento al proyecto y tenemos ventilación cruzada y ventilación en chimenea. En cuanto a la optimización del agua, se analizó el gasto promedio total del proyecto por mes y se plantean alternativas de recolección de agua en meses lluviosos y la distribución de estas en los meses secos. Recolectamos aquí sobre el consumo de agua estimado al mes y podemos distribuirla en los meses de sequía. Por medio de la inserción de cisternas de acumulación de agua en zonas estratégicas se produce la distribución a lo largo de todo el proyecto. También sistemas de tratamiento de aguas residuales y de aguas turbias. Y llegamos al final de la presentación, en donde les mostraré el recorrido virtual. ¿Seguimos ahí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Ya. Y esta sería la parte final del proyecto. Ah, mira. ¿Cómo te ha hecho eso, cacha? Qué loco. ¿Cómo quedaría? Pero tan bonito. Pero tan bonito. Chévere. Muy bonito, Cacha. Todo verde. Por eso me gusta Cuenca, que es todo verde. Hijo de pucha, que hace un cambio, Viene presidente. No vaya a entretenerse. Oye, ya te perdiste cómo quedaría. Hermoso. Está haciendo el recorrido virtual como si se aprueba, o sea, si se da ese proyecto. Y que también podemos hacer blancas. Habla de la estructura. Ah, negrita. Ese es negrita. Vamos a ponerle el presidente. Quiero poner el presidente. No, pero es que es difícil algo así para la economía de la población ecuatoriana. O sea, al menos en estos sitios donde Hay tanta No, pues que habrá estudiado todo eso. no sé. Donde hay tanta corrupción. O sea, no, más y que no nada se por todo el dedican flujo migratorio, o sea, lo que más van a pagar es para pagar, sostener eso con impuestos y todo eso, es mucho más caro. Creo yo. Todo sería posible si no hubiera gente tan cochina. Corrupta. Y este solo viene. ¿Qué? Colibrí, solo este está viniendo. Está en desarrollo. Está panzón. Según yo soy avión. No. Es que son peras. Estoy entrando al mercado ahorita. No, al bar. La biblioteca. No, Ahí fallaron los libros. Ay, No había para todo el presupuesto. no, eso ya estaba. A mí ya me suena eso. Queda haberle tomado el tiempo de cuánto se tarda. Se demora más de 20 años. Sí, dijeron mínimo 20. 17, 27, 37, 47. No, todavía está en los 25 minutos. Está. Por eso dijo 20 y 10 minutos más. Que se quedó después de la caña de paso.
en la parte de las comidas, se quiere cachar. Porque dijo que era juntarle, ¿no? Ajá. La parte de... Pero ahorita seguimos en escuela todavía. Claro, la cancha. Ok. Se cayó el otro. Es que según yo. Ah, no, ya está fuera. Ah, está ahí viendo. Bueno, está bien. Ay, es de las comidas. A lo mejor ya ni le paremos por la ya ahorita está. Solo esa parte, porque de aquí seguimos hecho mierda. Para acá. Pasa las luces y aquí sigue el corredor. Y aquí sigue el corredor. Oh, Y eso es todo. Muchas gracias. A ver. Vamos, cabrón. Ok, gracias, Eric. A continuación Mira, vamos a esta es de proceder arriba, a que los miembros del tribunal puedan hacer sus preguntas. Así que empezamos con el arquitecto Osvaldo Paladines. Gracias, Manuel. Bueno, gracias por la presentación. A ver, realmente después de ver tu presentación, me quedan algunas dudas que me gustaría que me aclararas un poco. La primera es referente a lo que se derroca y lo que se propone, ¿ya? En tu terreno que tú estás usando hay un mercado y un colegio actualmente. Y tú estás proponiendo otro edificio en vez de eso. Me gustaría que me explicaras cuál es el criterio y cómo se soluciona el hecho de eliminar un mercado, cómo solucionas ese tema. ¿A dónde mandas el mercado? Porque no es solo llegar y votar una cosa, tienes que al menos proponer una solución alternativa para eso. Claro, permíteme compartirle un momento la pantalla. Y justamente los bloques, ahí está. Los bloques que se reestructuran o se cambian son los que considero que no están funcionando correctamente, como hablé por los problemas de aislamiento o desuso. Con respecto al tema del mercado barrial, con Manuel llegamos a la conclusión de que los puestos que realmente se usan dentro del mercado son los que están más cerca de la entrada y salida. Y es verdad, cuando yo fui ahí, como dije, de los 80 puestos disponibles solamente se estaban usando los 5. Pero sí funcionaban las partes, solamente de organizarlo, de distribuirlo, es colocar puestos estratégicos de venta de verduras y frutas a lo largo de todo el eje. Entonces, es una descentralización del mercado barrial. Manuel Uribe. O sea, tú estás proponiendo hacer unos locales a lo largo del eje que serían fijos o serían temporales. Más que locales, como puestos que se puedan montar en la mañana y se puedan retirar en la tarde, tal cual se están haciendo ahora, pero con una intervención pensada y un diseño que vaya acorde del eje verde. Bueno, eso habría que pensarlo bien porque, o sea, el hecho de fragmentar, ¿no es cierto?, el tema de un mercado, que es un tema que tiene muchos problemas, ¿no es cierto?, la basura y todo el tema, y fragmentarlo a lo largo del eje, yo creo que eso habría que haberlo reflexionado. Claro, en teoría funcionaría, igual que habría que verlo. Aumentar el problema hacia todo el tema del eje, que se supone que es un espacio verde, ¿no es cierto?, que es un parque lineal, digamos. Exacto. Ya, bueno, eso digamos que, porque lo que yo siempre digo, ¿no?, cuando uno
Cuando uno hace una intervención y quita algo, es para hacer algo mejor, ¿cierto? Para dar una mejor solución. Entonces yo pienso que el mercado, pese que ahora no funcione por X razón, un mercado barrial es algo que siempre se necesita, ¿ya? Es que no piensa quitar, piensa reestructurarle. Habría que haber pensado un poco mejor eso, porque creo que es un tema importante, ¿no? Quitarle un mercado barrial. No está quitando. De un eje, no sé. No vio el huevo. Ya, la otra pregunta Eric. tiene que ver tu proyecto básicamente lo que hace, ¿no es cierto?, es en un espacio público lineal, en un parque, ¿no es cierto?, que es de barrio, como implantar un objeto y crear un espacio controlado, ¿no es cierto?, que eso me parece que está bien, como idea. Pero no está de acuerdo con nada. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no sé cuáles siempre vas a encontrar a alguien que no le gusta lo que hiciste. Por ejemplo, no sé si me puedes poner una planta baja de tu proyecto. Claro, ahora mismo. Porque al implantar este objeto, ¿no es cierto?, nuevo en este espacio. ¿Voy a compartir mi pantalla? ¿Ah? Una planta baja, sí. Siempre hay dos aspectos, ¿no es cierto? Uno es el aspecto interior del Disculpe, ahí se está viendo, no puedo ver. Allá, sí. Perfecto. Uno es el aspecto interior, ¿no es cierto?, que tú quieres crear, que de cierta manera a mí me parece que es correcto, todos los espacios que has creado, pero también está el aspecto del borde exterior, ¿no es cierto? No le acerques tanto. Y en ese sentido creo que hay algunos aspectos que sí me gustaría que me aclararas. Ahí por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿cómo pensaste tú la respuesta con respecto a este evento que es la cuchara, que está ubicada hacia el norte, ¿no? Y por cómo respondes tú respecto a ese elemento, porque aparentemente, según lo que se ve aquí en el plano, es un muro que corta la cuchara en la mitad. Y pues realmente no me gustaría que me explicaras cuál fue el criterio para hacer eso. Claro. Primero, la cuchara sí está así está tal cual. Podemos verla en la planta de estado actual, aquí, así. La cuchara de por sí es súper extraña. Ya, incluso podría mandarle ahora un Google Maps, si quiere, un Street View para poder verlo. Entonces, simplemente yo me adapté a lo que ya existe. Y sí, es un muro el cual existe, y una de las intervenciones en la fachada es que también tenga una cierta permeabilidad y que exista vegetación para apaciguar un poco, ¿no?, este elemento tan sólido. Pero la cuchara de por sí existe. Ya, bueno, ese es el mismo criterio que me estaba diciendo antes. Pueden haber muchas cosas en la ciudad que existan, pero cuando uno hace un diseño es para hacer algo mejor, ¿no es cierto? No para mantener los errores que se pueden haber por N razones, digamos. Pueden haber invadido ahí. De hecho, yo creo que eso es algo incorrecto, porque cortar una cuchara dificulta, muchas cosas, ¿no? Sí, pero no sé cómo lo hacen, pero se las apañan para que funcione. Vuelve a poner en la planta, por favor, la planta baja. Mira, no, porque es mío. Ya. Y el otro tema es con respecto al otro borde, al que está hacia el sur, este de aquí. ¿Cuál es el criterio de este espacio? ¿Cómo lo trabajas tú? Porque aparentemente es como en la espalda de tu proyecto, pero sin embargo es aparentemente, no lo entiendo bien, un pasaje que tú puedes pasar por ahí. Claro, este es un pasaje. Aquí se hizo la intervención de espacios de agua, puntos de estancia, vegetación, y es otra manera de que si no quieres darte toda la vuelta de la manzana, puedas pasar directamente en ese sentido. Y con respecto a las vías, lo que se propone es la arborización de los ejes secundarios, que sería esta de acá, y la materialización acorde al eje verde de cada una de estas aceras, para que esté en la misma... tengan la misma imagen. Eso es lo que se busca, que no sea una espalda más, que no sea una espalda por sí, sino que sea una zona de paso. Además de que aquí también está una zona de ingreso. Entonces, el flujo de personas que viene de aquí
de este lado puede ingresar al proyecto o desde esta dirección. Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que tu proyecto, de alguna manera, hacia el interior, genera una serie de actividades, ingresos, ¿no es cierto? Todo, pero hacia el borde sí es bastante más inactivo, ¿no es cierto? No tiene realmente, son solamente ventanas, y eso en general, digamos, hacia el espacio público, pues hubiera sido interesante darle algún tipo Eso del de mercado no se actividad a ese borde que es bastante extenso. Tú te fijas, tienes tres bordes, ¿no? Bueno, de arriba. No, yo siempre lo planteé como una zona de paso, no necesariamente una actividad se debería realizar ahí, en mi opinión. Solamente una conectividad hacia el resto de espacios. Por ende, por eso tampoco realicé ninguna intervención en el resto de calles, porque en mi percepción son una zona conectora. Ya, y mira, yo creo que en términos de escala y eso, tu proyecto estaba bastante bien, ¿no? Pero sí hay una cosa que, y eso fue una de las cosas que yo observé en la revisión inicial. Claro. Mira, hay un tema, el tema de la norma, ¿ya? Vamos a hablar un poco de eso, el tema normativo. Las normas de arquitectura y construcción obviamente son un referente. Nosotros no diseñamos en función de normas, pese a que hay que observarlas y hay que cumplirlas, porque si no, no puedes muchas veces aprobar tus proyectos, pero básicamente en los proyectos académicos y qué sé yo, las normas son un referente. Pero yo siempre he dicho que las normas es un referente que tiene un grado de realidad, porque están hechas en función de experiencias prácticas y pragmáticas, ¿no? de la historia. Entonces, si tú revisas la norma de los colegios, ¿no es cierto? Ahí hay una serie de consideraciones y consejos, ¿no es cierto?, que uno puede y debe conocer, ¿no es cierto?, porque tienen un cierto grado de importancia y de realidad. Entonces, de las sugerencias que se hacen en la norma cuando tú estás diseñando colegios es que las aulas tengan orientación norte o sur, preferentemente. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una razón para eso, y evidentemente si la hay, es un tema de iluminación. Él es el director y si tú te fijas, en el colegio que tú estás derrocando, los bloques tienen exactamente esa orientación. Entonces la pregunta es, a partir de qué criterio, ¿no es cierto?, tú justo hiciste lo contrario. Todas tus aulas tienen orientación este-oeste, las ventanas, ¿no? Y claro, eso implicaba hacer toda una serie de elementos de control solar y qué sé yo. Entonces, ¿cómo se generó esa decisión de poner todas las aulas, porque tú tienes tanto las de primaria como las de secundaria, e incluso los talleres que tienes aquí abajo, ¿no? Esos también son aulas, básicamente, y que tienen otro horario que los de primaria. Eso sí, pueden estar en cualquier hora de la tarde, y eso te genera toda una serie de problemas, más que de beneficios. Entonces, ¿por qué fue esa decisión? Realmente no sabía que existía una orientación, ¿cómo se llama la palabra?, óptima para ubicar bloques de estudiantiles. Yo los coloqué según la optimización del área, para que existan plazas que se puedan vincular y que exista un espacio contenido. Para eso es un vacío. Eso me obligaba a tener elementos longitudinales que por el tamaño y por las dimensiones era el mejor espacio para colocar las aulas, igual que aquí en este espacio. Y ¿cuál era la otra pregunta? No, esa era solamente que, digamos, es una recomendación. Yo creo que la norma... ya me acordé. Y la segunda parte de su pregunta de los temas de radiación solar, la verdad es que en los análisis que se hicieron en sustentabilidad nunca parecieron que fuese un problema. Por ende, la verdad, nunca se me ocurrió que la orientación de las aulas estaría equivocada, o que podría existir una mejor.
Pero no pongas edad. No, por eso te digo, digamos, la recomendación final es Sí. siempre hay que al menos conocerla, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Y ahí, a partir de eso, uno tomará las decisiones que mejor considere, pero conociendo, ¿no es cierto?, este antecedente, que siempre es importante. Yo digo, después en tu vida No sé, por profesional, supuesto. eso va a ser incluso Da pautas. determinante en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, también observamos, ¿no es cierto?, el tema de la accesibilidad universal, que en algunas partes no se cumplía, Un poco y eso también es parte de la norma, ¿no es cierto? Sí, eso sí, eso de ahí sí pequé. Y ahí les agradezco a ustedes porque me gusta, cuando me gusta con ustedes, usted me hizo ese comentario. Correcto, pero también ocurrió algo, y es que para corregir ese problema, tú colocaste unos ascensores donde antes habían unos baños para personas discapacitadas. Entonces, ¿cómo solucionaste eso? Porque los baños de discapacitados que estaban aquí, ¿no es cierto?, desaparecieron. Sí, entonces se colocaron dentro de los baños generales. Ah, ya, pero bueno, aparentemente en el detalle no, porque los baños para discapacitados es más grande, ¿no? Seguramente no lo actualicé, pero en los planos definitivos ahí está. Bueno, ok. Muchas gracias, eso es todo. A usted, Paladín. Osvaldo Paladines. Manuel está muteado. Está silenciado el micrófono. Gracias. Y ahora seguimos con las preguntas y recomendaciones de María Augusta, Es que ha llegado. miembro del tribunal de presentación de titulación. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Eric, Oye, ¿para compañeros Manuel, Osvaldo y Roberto. A ver, efectivamente este encuentro último que tenemos evidentemente tiene una intencionalidad, que es que evaluemos tu presentación, ¿sí? O sea, digamos, esta es la misma lógica de lo que antes vivíamos en la normalidad antigua, pero ahora lo hacemos de manera virtual, ¿sí? Así que deberíamos referirnos única y exclusivamente al tema de la presentación. Sin embargo, Eric, coincido con el Osvaldo en el sentido de que, y seguro Manuel también coincidirá con esto, de que al ser la última oportunidad con la que tenemos de hablar contigo, es súper importante y es muy necesario que hagamos estas observaciones adicionales, porque son observaciones que te van a servir muchísimo en tu vida profesional. Así que por eso nos permitimos y nos vamos a tomar el tiempo de la misma manera que lo ha hecho el Osvaldo, para recomendarte algunas cosas que superan el tema de la exposición exclusivamente. ¿Sí? Porque, vuelvo a insistir en eso, es la última oportunidad que tenemos para hacer visibles estas cuestiones hacia tu vida futura. A mí me parece, y lo había puesto en el informe que pasamos en el caso tuyo, que hay una, digamos, hay algunos elementos que son muy interesantes en la propuesta tuya, en el sentido sobre todo de enfrentar una problemática concreta y real que tiene este país. ¿Sí? No solo, digamos, en el caso de la ciudad de Quito, es aún más grave porque, según lo que dice la estadística, el 75% de la población migrante se ubica en Quito, ¿sí? Eso antes de, digamos, la realidad que vivimos ahora, que es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, creo que hay una pertinencia muy importante en el tema de trabajar además con un grupo de atención prioritaria, que es que digamos tiene que ver con la población y movilidad humana. Hay un segundo elemento que es clave, que tiene que ver con la reflexión sobre el espacio público, ¿sí? Digamos, estos son como los, y digamos un tercer elemento que es clave, que es la intervención en un barrio, ¿sí? Esta lectura de las ciudades del barrio, la recuperación de las ciudades del barrio, desde esta escala que cada vez más en la planificación se discute como la estrategia clave, ¿sí? Y que además, luego de lo que estamos viviendo, nos ha dado como muchas señales de que la ciudad leída, desde la ciudad en 1 kilómetro, desde la ciudad en los 15 minutos, desde la vida, desde recuperar la vida en barrio, esa parecería ser la solución, ¿sí? Entonces, creo que estos elementos son fundamentales. Sin embargo, en la lectura o en el planteamiento de la presentación no se colocan con mucha fuerza
digamos, esta estructura o este orden, ¿sí? Entonces, aparece muy ligera esta reflexión, ¿sí? Se menciona, casi que hay una preocupación tuya mayor en la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿me explico? Cuando en realidad estos 3 componentes claves que haces tú, sobre todo esta reflexión profunda del taller en relación a la reestructura de una red verde urbana, ¿sí? Entendida que además esta red verde urbana es una red verde urbana de espacio, ¿sí? Creo que en la presentación no ha sido, digamos, colocada con la fuerza que incluso el material gráfico que tú tienes y la producción que tienes en los volúmenes entregados a nosotros podía haber sido, ¿sí? Entonces creo que, y a eso me refiero en relación al, junto, digamos, esta reflexión inicial de los valores que tiene tu tesis con lo que no, ¿sí? Por otro, y digamos además, los estudiantes de arquitectura tienen esta capacidad fantástica y desarrollan esta competencia a lo largo de la carrera de comunicar a través de los gráficos, las imágenes. Y eso hace que una presentación incluso te conmueva, ¿sí? Creo que hay, y refiriéndome igual a la presentación, siento que hubieron incluso algunos elementos colocados de manera imprecisa, ¿sí? Y que además fueron quizá la parte más difícil o que fue la que más se necesitó de ajustar, que tenía que ver con reforzar los conceptos, ¿sí? Y la fundamentación teórica y bibliográfica en relación a los temas de espacio público y a los temas del grupo de atención prioritario que tú colocabas, ¿sí? Son mandatos constitucionales. La definición de los grupos de atención prioritaria no es una cosa que aparece en la agenda de la ciudad, en las agendas, digamos, que existen en la ciudad, porque sí, sino porque como mandato constitucional están establecidos estos grupos, ¿sí? Y eso hace una diferencia enorme, porque no es, digamos, es mandatorio, ¿me explico? Es mandatorio, ¿ya? Entonces, creo que eso se siguió manteniendo como una de las debilidades que además en el documento se superaron, ¿sí? ¿Ya? Pero no es solo escribirlas, sino es entenderlas, ¿sí? Es lograr entender, digamos, con la profundidad de sobre todo un planteamiento que se basa en eso, ¿ya? Entonces yo me quería referir a esta cuestión. Y de la misma forma tiene que ver con el concepto de la red urbana, ¿sí? O con la lógica, o lo que significa en la planificación, la posibilidad de repensar la ciudad desde el espacio público, ¿sí? Y ese es el planteamiento y ese es como la razón de ser de la red verde urbana. Y en ese sentido, por lo tanto, tú reestructuras digamos, reestructuras un barrio, según configuración de un barrio, a través de esa apuesta al espacio público. Y por lo tanto, eso está vinculado a una propuesta de arquitectura, ¿sí? Que debía mostrar esas bondades de todos esos aportes que haces tú a la construcción de nuevos itinerarios, de nuevos, digamos, de nuevos trayectos, de nuevas lógicas de circulación, de nuevas consolidaciones que te permiten ese vínculo entre la naturaleza y entre la propia arquitectura, ¿sí? Y de esa manera tú tomas decisiones muy, muy radicales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay estas otras cosas que terminan siendo como extrañas, como por ejemplo en medio de toda esa radicalidad, ¿por qué no enfrento el tema de la cuchara? ¿Sí? O ¿por qué no tomo, digamos, no hago la intervención o no coso esta intervención desde esta lógica de la posibilidad de rearmar ese pedazo de ciudad? ¿Sí? Entonces, digamos que con este comentario que lo quería hacer,
yo quisiera hacerte una pregunta en relación a todas las observaciones que colocamos nosotros, ¿sí? Y quisiera que tú nos comentes cuál de esas observaciones te pareció que fue digamos, más importante y cómo consolidas esa observación. Y si es que hay más de una, pues nos explicarás más de una, esas observaciones que hicimos para redefinir o reajustar el proyecto. No quiere reajustar. Bueno, antes que nada, buenos días todavía, ¿verdad? No, buenas tardes. Buenas tardes, me gusta. Sí, la presentación siempre es un reto reducir 1 año y medio de trabajo en 30 minutos y al finalmente me disfruté a mí. Entonces, traté de darle la misma prioridad a cada uno de los temas sin resaltar uno sobre el resto, lo cual ahora veo que ha sido un error. Pero en los volúmenes, en los escritos, en la parte inicial, en postura inicial, busco dar resaltar esas prioridades. La segunda parte de su pregunta, con respecto a la cuchara, usted mismo lo dijo, la intervención en la red verde es súper amplia y se tomaron puntos específicos, cada una de las etapas tiene sus problemáticas, estudios y propuestas, y para el momento que llegué a la etapa definitiva, la cuchara o tomar una postura con respecto a esa problemática nunca cruzó mi mente, porque estaba interesado en generar otras prioridades. Y con respecto a sus correcciones, la que más importante y donde creo que más problemas tenía o tuve fue en la parte de los fundamentos teóricos, de los inicios. Esa no fue la pregunta. Y ahí es donde usted, María Augusta, me cuenta todo el proceso que existe de la red verde urbana, de la agenda de movilidad, y ahí es donde puedo empezar a investigar y reajustar en la parte de los volúmenes. Y si no se vio en la presentación, es mi culpa, pero considero que sí se pudo hacer un cambio o reafirmar unas fuentes en los volúmenes. Ahí el resto de correcciones fueron en su mayoría técnicas, como tipos de líneas, grosores, la movilidad universal, que también lo resolví. Y creo que esas fueron las más importantes. Gracias, Eric. Digamos, precisamente esto tiene que ver con algo clave que has dicho tú, que en un trabajo de titulación de la Facultad de Arquitectura de la UC, siempre es más que una motivación, o sea, uno de los principios de los trabajos de titulación tiene que ver con la fortaleza en la investigación, ¿sí? Entonces hay que procurar, a veces no es sencillo, pero hay que procurar tener como toda la posibilidad de acceder a la bibliografía clave que existe sobre esa temática. Sí. Y eso es una de las cosas más difíciles, porque nos enfrentamos a investigar, ¿no es cierto?, y a discriminar y saber cuál es la información con la que voy, digamos, a trabajar y cuál es la que no. O sea, como ¿sí? que una investigadora. Y esa es una de las cosas que quizás se convierte en uno de los elementos más difíciles en el trabajo de investigación que enfrenta un estudiante en estos momentos, ¿sí? Pero de la misma manera, Eric, lo que te comentó el Osvaldo no es una cosa sencilla. El hecho de desconocer la norma, ¿sí?, del equipamiento que haces tú, porque tú tienes ahí la posibilidad de usar la norma, ¿sí?, o como debe hacer la academia, hacer una crítica a la norma, precisamente porque detectamos que existen elementos que pueden mejorar, ¿sí? Y esa es como la función de los trabajos de titulación. Para mí, muchos de los trabajos deben terminar recomendando cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjate que allá cuando tú dices, bueno, desconocía que la norma decía eso, es otra vez la investigación, ¿me explico? Entonces, estamos visibilizando como esa necesidad de tener muy presente la importancia de un proceso de investigación que cataloga, selecciona, define, prioriza y sobre todo no elimina lo clave, ¿sí? No se olvida de lo clave, ¿sí? O no discrimina como un elemento no necesario
algo que es, digamos, fundamental. En ese mismo sentido, creo que además tu proyecto hace un gran aporte a algo, ¿sí?, que está establecido en los marcos constitucionales, en las leyes y en la propia planificación de la ciudad, que tiene que ver con cómo hacer efectiva la función social de la ciudad. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, es algo clave que está establecido como los compromisos que tenemos los arquitectos o los diseñadores de la ciudad o los planificadores de la ciudad, que es la función social y ambiental de la ciudad y del suelo. Y si nosotros mismos como diseñadores, en este caso, si tú mismo como diseñador no estás consciente de que existe un proyecto que abona esos dos componentes, ¿sí me explico? Te pierdes la posibilidad de haber abonado a eso, ¿sí? Y de la misma manera, cuando no tenemos como todos estos insumos claves en el proceso de diseño, dejo de lado, ¿sí? Tal como lo dices tú, la verdad no vi la cuchara. No estuvo entre mis preocupaciones, ¿sí? Porque tenía otras preocupaciones. Entonces, digamos, en ese sentido, dejarte colocada estas demás preguntas, son reflexiones, un diálogo, para que queden presentes en tu, digamos, más que en tu cabeza, en tu corazón, ¿sí? Para que digamos, siempre estés reflexionando en la profundidad y la responsabilidad de lo que significa investigar para poder tener proyectos que tengan y apuntalen mucha fuerza. Vuelvo a insistir, creo que había un material muy bien desarrollado, dibujado, etcétera, en los volúmenes que en la presentación no se usó, ¿sí? Así que, de nuevo, Eric, agradecerte y bueno, al Manuel también felicitarle en el sentido de que acompañar proyectos que enfrentan no solo la arquitectura, sino digamos, la reflexión urbana y la necesidad además de ir metiéndose en temas difíciles que tienen que ver con los temas de derechos y los grupos de atención prioritaria, son súper necesarios. Claro, eso es también. Gracias. Dependiendo de observaciones, entonces para él. Gracias, diga gracias. Ok, gracias, María Augusta. Bueno, Eric, ¿Le va a preguntar algo? pongo en antecedentes a todos los presentes. Este es un grupo que hizo su 9 y su 10 en un solo semestre, por muchas circunstancias que no valen la pena especificar, pero evidentemente, claro, en muchos de los procesos de los proyectos se han ido como estructurando las bases, la formulación, la sustentación, y creo que de las cosas que rescato es que el trabajo arduo que se hizo en un solo semestre fue muy importante, porque me tocó como tutor de 12 trabajos establecer una metodología que les permitiera tomarla como guía y poder desarrollar sus proyectos a partir de esa metodología. No me di cuenta que también Con esto pues no quiero cerrar los ojos frente a los comentarios que hace el tribunal con respecto a temas de normativa, temas de cuestionarse la continuidad de la trama urbana con la cuchara, hacerse reflexiones sobre los elementos existentes, la importancia de un modelo educativo para poder sustentar el aforo, no solamente el aforo del colegio, sino el modelo de los cuales se va a desarrollar y la formación de los estudiantes, que creo que es vital, importante. Pero también rescato la forma como está respetando digamos así, este corredor verde que tiene la Kennedy, este vacío estructurante que tiene la Kennedy, y cómo rescato cómo el proyecto se adapta y reconsidera muchas cosas que tiene per se este corredor verde que tiene la Kennedy y que está unido hacia el Parque Bicentenario. Creo que eso es un tema muy importante, porque creo que es el punto de inicio
Luego creo que es importante ahorita que apareces porque han estado hablando. al principio incluyes la historia personal y familiar tuya, que creo que es un elemento de arranque, pero quizás después no tiene la contundencia y la continuidad de cómo aparece esto. Y para mí es muy claro el proyecto tuyo. Aún al costado sur está todo el proyecto, programa de vinculación con la comunidad. Y al costado norte está todo el proyecto que abastece y ofrece al barrio un elemento educativo que es importante. Es muy claro en ese sentido. También creo que el tema de presentar tan rápidamente esta mañana tu proyecto con la presión de 20 minutos, yo he estado en la mayoría de proyectos, he estado hora y 10, pero bueno, ya esto ya partió desde esta mañana. Puede decir que no se puede grabar. Sí, rescato algunas cosas importantes, como el tema de entender la escala del proyecto del barrio, que es importante entenderlo, cómo se emplazó y cómo se reactiva. Me hubiera gustado en la presentación, como se lo indiqué a manera de texto, unos croquis explicativos en el recorrido virtual. Yo que conozco el proyecto, te pedí que hicieras unos croquis, una presentación anterior, para que nos indicaras por dónde iba a ir el recorrido, por qué iba a ir el recorrido por ahí, porque ahí podías realmente ir conversándonos toda la espacialidad, la materialidad, ¿cierto? Quizás hubieras podido expresar mucho mejor todas las decisiones y criterios de desarrollo del proyecto. Y además porque creo que parte de la ciudad está metida en el barrio con este tipo de proyectos y creo que es interesante por eso. Así que yo tan solo quiero hacerte unas dos preguntitas muy cortas. ¿Qué no me hiciste caso? ¿Cuáles son Las normas. los tipos de vinculación ¿Y por qué la cuchara? que otorga el proyecto al barrio y a la ciudad? Específicamente, quiero que me contestes muy concretamente, porque el discurso empezó con la vinculación humana. Entonces tiene que materializarse y operacionalizarse en ese sentido. ¿Cuáles son los tipos de vinculación que ofrece otorga el proyecto al barrio y a la ciudad? La vinculación nace a partir del eje verde, por eso tanto énfasis en la propuesta de este eje, de este corredor longitudinal. Una de las etapas, digamos que a nivel de ciudad, la vinculación se produce a través de la extensión del eje verde en las vías. Esa sería como una categoría macro. Cuando llegamos a la escala del proyecto, la segunda vinculación se da a partir del vacío en común en las plazas internas del proyecto. Y programáticamente la vinculación se da gracias a los espacios, a los talleres, donde la gente está confinada unas con las otras. Eso sería como que los tres niveles de vinculación principal. ¿Me repites, por favor? ¿Los puntualizas, por favor, otra vez? Vinculación con la ciudad, que es la extensión del eje verde a lo largo de las calles secundarias. La vinculación en escala un poco más reducida, que es el proyecto que es el proyecto favorece un espacio en el cual la gente dentro de él puede vincularse, que es a través del mismo espacio y a través del programa arquitectónico, que es los talleres de capacitaciones y las aulas. Ya. Y me acojo a esta pregunta para decirte cómo se vincula, aparte de plantear de descentralizar el mercado con estos puestos de venta a lo largo del corredor para vitalizarlo, y además que se corre un riesgo del manejo de lo que decía Osvaldo, el tema de las basuras, el desecho, que tendríamos que armar como un modelo de gestión para usar el espacio público del corredor verde para que se transforme
temporalmente como mercado. Eso sí, ¿verdad? Eh, Eso sí tendría ¿Cuál que es la vinculación, Trabajado es que más. sí aparte de eso, cuál es la había vinculación espacios del proyecto con el para esos mercado? Porque es lugares un equipamiento y que no muy estorbaban a las clases. significativo, quizás no tan operable ahorita porque tiene muy pocos puestos. Antes de la pandemia tenía muy pocos puestos, estaba muy apagado el uso del mercado, pero en realidad, ¿cuál sería otra vinculación que tengas con esa actividad del proyecto? Bueno, la actividad del mercado no se elimina, se dispersa. Entonces la vinculación es a partir de cada uno de estos puestos, que se generan pequeñas tensiones. Si un puesto sirve para las 4 casas que están más cercanas, ahí se genera la vinculación entre ese puesto y con una franja reducida en la parte de la ciudad. Habría que generar justamente el modelo de gestión para saber cada cuántos puestos o para cuántas casas o cuántos puestos habría que colocar para que esta tensión y la vinculación permanezca a lo largo del eje verde. Ok. Quiero terminar con esto, Eri, y Augusta y Osvaldo y Roberto. Bueno, el desconocer la norma 3-1. no me exime de ello. Y es la responsabilidad de todos nosotros conocer todos los aspectos inherentes y cercanos a lo que tenemos que desarrollar el proyecto. Y así que eso es la gran enseñanza que quiero dejarte esta tarde, esta tarde, porque uno frente a los que están escuchando la presentación, frente a los futuros clientes, frente a las entidades, instituciones, ONGs, varias personas que pueden invitar a uno a participar en procesos y proyectos, uno no puede contestar diciendo desconocido. Quizás puedo decir, no lo tuve en cuenta, mis disculpas, es una norma muy importante, lo consideraré a la próxima vez. Ahí está Bueno, muchísimas gracias, Eric. Con esto estamos cerrando. Le vamos a pedir a Eric que mientras hacemos la... Gracias, Roberto, sí. Nos vamos a una reunión aparte, les invito a todos para ahí deliberar y calificar y luego regresamos a la sesión principal. Bien, perfecto. Muchas gracias a todos. ¿Nos envías por correo? Sí, espera. No, ahorita